Ya es jueves y como cada jueves estamos aquí por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito, por supuesto en CECIDE, en sintonía con tu salud. Comenzamos. ¿Sabes qué es CECIDE? Somos un centro especializado en ciencias del deporte, cultura física y salud, con más de 20 años de experiencia, generando bienestar físico a los deportistas a través de la prevención y tratamiento, logrando así una calidad de vida óptima. Usted es lo más importante y nuestros servicios la mejor opción. Visítanos en Avenida 503, número 185, Colonia Unidad, San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786 y en Facebook como CECIDE Salud. Gracias por sintonizarnos una vez más, como cada jueves aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud. Por supuesto, agradeciendo a Aspid Pharma por su patrocinio. Y como cada jueves, por supuesto, tenemos al especialista, al maestro de maestros, el doctor Rogelio Aguilar, titular de CECIDE y también de este programa, que hoy ha preparado un tema muy, muy especial. Y pues bueno, hay que darle la bienvenida al máster, por supuesto. Pues bien. Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Como cada jueves vamos a hablar de temas interesantes de salud y cada tema tiene que ver con la práctica diaria de quien hace una actividad física o deportiva, recreativa o alguna actividad producto de alguna enfermedad y que están en proceso de salud. Y pues para ello tenemos aquí a nuestro invitado, un experto nada más y nada menos que en voleibol. Un tema que no habíamos abordado, puro básquetbol, puro karate. No, esto es especial, voleibol. ¿Nos quieres hacer el favor de presentar a nuestro invitado, Mike, por favor? Claro que sí, el día de hoy nos acompaña el fisioterapeuta y por supuesto nuestro amigo Miguel Ángel, que pues él es, aparte de ser fisioterapeuta, pues también es experto en voleibol. Y pues quién mejor para dar una excelente carta de presentación que él mismo, ¿no? Buenos días, amigo, bienvenido y aquí a tu programa y pues espero que estés a gusto, que nos traigas un contenido extraordinario y pues ¿qué nos puedes platicar acerca de ti? Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Bueno, mi nombre, como ya se los mencionaron, es Miguel Ángel Ávila. Tengo experiencia en el campo del deporte ya de aproximadamente 10 años, porque me apasiona, me interesa mucho la actividad deportiva. Bueno, estoy dentro de la rama del voleibol, digamos, por parte de instituciones tanto públicas como de organización privada. Entonces, me ha interesado mucho el abordaje de las lesiones, de la práctica, de todas las situaciones que se presentan dentro del deporte, porque desafortunadamente en México no se tiene una cultura de la prevención, sino como de la corrección, digámoslo. Entonces mi interés en el campo ha sido ya, pues, digamos, respaldado por gente que lo practica, y creo que es lo importante del tema, conocer la actividad que se realiza para saber cómo ayudar a la gente que lo practica. Pues bien, muy bien, Miguel, y pues un saludo a Unitec, ¿no? Quien está forjando muchos licenciados en fisioterapia, pero de manera muy bien. De hecho, todas las universidades que están trabajando sobre fisioterapia lo están haciendo de manera extraordinaria. Claro, también depende de la persona, ¿no? Que cómo se está preparando. En tu caso, claro, pues con esa experiencia ya en voleibol y en otras actividades físicas, pues esto da garantía de que quien empiece a trabajar ya de manera específica en el deporte tenga un garante de su recuperación. Y como tú bien lo has dicho y como en muchos programas lo hemos mencionado, la prevención es importantísima. Así es. Que en México pues no existe esa cultura tan arraigada, ¿no? Ser firme en todos los aspectos, ya lo vimos esta vez en los sismos, en otras cuestiones ya hablando de nutrición, etcétera. Pero bueno, aquí nos interesa mucho el ámbito del deporte. Y bueno, aparte de la prevención, hay medios físicos que ayudan a que el deportista recupere de las grandes cargas de trabajo al que se ve sometido y por ende su rendimiento deportivo vaya creciendo o se vaya garantizando. Pues bien, ¿qué nos puedes hablar ahora sí específicamente del voleibol? Vamos a empezar por la parte deportiva. Ok, bueno,
Les comento, para comenzar, se tiene la idea de que el voleibol es un deporte de bajo riesgo, principalmente porque la mecánica que tiene no es de contacto directo. En ningún momento hay un roce físico entre, digamos, los equipos contendientes. Sin embargo, se descuidan ciertos aspectos técnicos que son la principal fuente de la lesión. En este caso, el esguince de tobillo, les puedo hablar, que es la lesión que se presenta con mayor frecuencia. Y esto es debido a desplazamientos espontáneos, a descargas de fuerza inmediatos. Y entonces esta es la lesión que se presenta con mayor frecuencia. Sí. Y aunque decimos que no existe ese contacto, de verdad, cuando se juega en la red, sí hay contactos, que si son observados obviamente serán castigados, pero a veces esos movimientos que se hacen en la red provocan que algún saltador pise al contrario o a su compañero y venga esto que estás manejando, que es muy interesante. Exacto. Entonces, esta es una de las lesiones que es más recurrente en el voleibol. Así es. Según tu experiencia. Precisamente. Perfecto. Sí, bueno, y como bien lo menciona, la interacción, digamos, incluso de los mismos jugadores de tu propio equipo, en el momento de estar en la red, son los que propician un movimiento inadecuado o una posición inesperada. Es difícil si el balón, el centro de atención está por arriba de tu cabeza y el centro de apoyo está, digamos, en la dirección totalmente opuesta. Es difícil como poner atención a ambas situaciones al mismo tiempo. Entonces es parte de esto, pero esto se puede practicar muy bien si en un entrenamiento formal se le da instrucción a los jugadores de revisar posiciones, de revisar técnicas de recepción, de revisar movimientos naturales del bloqueo. Bueno, y en cuanto a esta lesión del esguince de tobillo, ¿qué le puedes comentar al auditorio sobre esta lesión? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? Etcétera. Lo que nos puedas comentar para que el auditorio sepa que no es solamente una pequeña torcedura, ¿no? Así es. Bueno, a muy grosso modo les podemos platicar que un esguince de tobillo consiste, principalmente hay tres tipos, de acuerdo al grado de lesión de las estructuras que se presente. Un grado 1 se habla de una elongación únicamente de las fibras, digamos, de sostén de la articulación, pero sin llegar a tener rupturas. El segundo grado, digamos, ya hay un daño visible en las fibras estabilizadoras, pero no se rompe por completo. Y el grado 3 ya es, digamos, la ruptura de la fibra al 100% y eso ya tiene un abordaje distinto. En esto consiste. ¿Por qué en el tobillo? Precisamente porque, bueno, para empezar es la articulación que carga la mayor parte de nuestro peso corporal. Y la mecánica, digamos, a la que obedece el movimiento dentro del juego propicia mucho esto. Bueno, ahorita me parece que estamos viendo un video. Exactamente. Bueno, les invito a que presten atención a los jugadores que están pegados a la red. Lo que hace el jugador en este momento del equipo azul es saltar con intenciones de alcanzar un balón que está en juego, pero observemos cómo la vista del jugador está de frente hacia el equipo contrario, pero su desplazamiento es en un eje perpendicular totalmente. Entonces, al hacer un salto, digamos, de forma lateral con una inercia importante, la articulación se ve sometida a un esfuerzo muy importante y muy brusco, digámoslo así. Es un esfuerzo espontáneo. Entonces es en el momento que el mecanismo de inversión forzada, se le llama del tobillo, es el que ocasiona la lesión, y es un movimiento que se repite en cantidad de ocasiones, es muy frecuente durante todo el juego. Sí, aquí estamos viendo la imagen. ¿Qué te parece? ¿Sí estás apreciando, Mike, la lesión? Es exactamente en lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es sobre la red, aunque puede ser atrás, en la zona de bandas, porque corren a recuperar un balón y puede haber una situación. Ahí está como cayendo y se hace la inversión forzada del tobillo. No, está muy
tiene una muy buena imagen este video para que puedan apreciar. Entonces realmente este es uno de los muchos lesiones que ocurren, porque dicen, no, pues el voleibol no se lesiona fútbol americano, karate, el básquetbol, pero no, aquí también vienen lesiones y a veces por la altura, la velocidad con que se ejecuta pueden ser de nivel 3 y a otro nivel de tratamiento que sería ya tal vez hospitalario única y exclusivamente. Claro que sí, y sobre todo, pues bueno, muy poco se habla realmente del voleibol, que para mí es uno de los deportes de conjunto que más habilidades puede desarrollar en un deportista. Y pues bueno, también ahorita viendo el video, yo creo que no solamente son lesiones severas de tobillo, sino también de rodilla. Debe de haber casos de ligamento cruzado que llegan a nivel hospitalario, como comenta el doctor. ¿Existe dentro de las reglas del voleibol algo que no permita a un jugador estando lesionado poder participar? Pues mira, como tal es difícil monitorear la condición en la que el jugador se presenta a una contienda, pero digamos dentro de las reglas del juego sí hay, por ejemplo, un indicador muy importante, que es: tú no puedes invadir la cancha de tu oponente, sea con las manos o con el pie. Parte, digamos, para respetar la dinámica del juego y parte también para proteger la integridad de los jugadores. Pero es lo que les comentaba hace un momento, no siempre es la interacción con el oponente lo que ocasiona esta lesión. A veces dentro de los mismos compañeros, cuando un jugador es muy habilidoso, pues no basta con un solo defensor, digamos, para bloquearlo. A veces tienen que ser 2 o 3 a la vez, y entonces pues el contacto, el roce próximo entre los mismos compañeros ocasiona que no caigas en una superficie estable, sino incluso en el tobillo de tu mismo compañero. Por eso el énfasis y el hincapié en un trabajo de conjunto y en una revisión del sistema de juego por parte de los entrenadores y del mismo equipo constante, para revisar precisamente estas dinámicas previo a que se presenten durante el juego. Y como método preventivo, aparte del calentamiento, que es obligatorio en todos los deportes, ¿existe algún tipo de vendaje que les permita evitar o por lo menos amortizar algún impacto, alguna caída? Claro, sí, hay vendajes de compresión, hay kinesiotape, hay, digamos, auxiliares estabilizadores, órtesis, y obviamente el trabajo físico es lo principal que nos va a ayudar en estas situaciones. Si nosotros, como responsables de un equipo o como practicantes del deporte, tenemos la maña, el interés, la costumbre de trabajar nuestros rangos articulares, nuestra elasticidad, nuestra fuerza muscular, pues tenemos un pronóstico mucho mejor. Claro, y además, bueno, pues también si tienen a una persona, un profesional, pues que les ayude con la descarga de la carga del cuerpo que ha sido sometido a altas horas de entrenamiento, altas intensidades, y eso también va a favorecer que no existan esas lesiones, ¿no? Por ende, claro, sabemos que el traumatismo pues, se va a dar por muchos cuidados que tengas, pero claro, los accidentes están a la orden del día en el deporte. Y obviamente, pues todos corremos, al estar practicando un deporte, corremos un alto riesgo de sufrir una lesión. En la medida que se tomen mayor medida de cuidados, menor lesión va a ser. Recordemos que hay lesiones por el ambiente externo. Si tú no consideras el tipo de piso, si estaba mojado, si tenía piedras, o si era la duela y estaba mojada o húmeda, en fin, todo eso se tiene que considerar para tomar medidas adecuadas. Y esto pues a veces llega uno, pues vamos a jugar, juegan y a veces se olvidan de tomar ciertos detalles, ¿no? Y sobre todo, desgraciadamente, ya no es en los voleibolistas profesionales o de carácter nacional, sino la gente que hace diariamente su actividad o cada fin de semana, que van al deportivo con mucho entusiasmo, pues ellos llegan a jugar y se olvidan de las condiciones, ¿no? Y a veces salen a recuperar un balón y por ahí había una coladera abierta, había un desnivel en el piso, y esto va a ocasionar lesiones muy, muy severas. Bueno, y antes de ir a nuestro primer corte, platícanos ahorita en cuanto a lo que es el tobillo. ¿Cuál es tu recomendación de tratamiento dado ante una situación de un esguince? Bueno, digamos, para la
el mismo juego, lo conveniente es aislar primero al jugador de un riesgo mayor. Digamos, si ya me lesioné, si ya es evidente una incurrencia en esta situación, lo ideal es pues primero sacarlo del juego, ¿no? Después se recomienda la aplicación del método. Estos son siglas en inglés que aluden a la protección, el reposo, que ya no muevas la articulación, hielo para ayudar con la inflamación y la vasoconstricción, compresión para controlar el edema y la elevación. Esto nos va a ayudar digamos, a una mejor evolución y en un tiempo más breve, y para que cuando se le dé la atención especializada a nuestro jugador tenga un avance mucho mejor. Y son medidas realmente muy básicas y que desafortunadamente no todos los entrenadores o los jugadores conocen, pero que pueden ayudar muchísimo en esta atención. Bien, y dentro de este protocolo de atención inicial, bueno, pues ya sabemos que tenemos algunas características diferentes entre el entrenador, qué es lo que debe de manejar para no tener problemas legales. Cuando está el médico también tiene una acción adicional, y cuando está el fisioterapeuta tiene otra acción adicional, que si lo hacen cada uno en su ámbito profesional, evidentemente el deportista va a tener una mejor recuperación y una pronta recuperación. Pues muy bien, Miguel también, aquí tenemos ahora 2 Migueles, y vamos a ir al corte. Regresamos en un momento para que los patrocinadores puedan presentar sus productos. Regresamos. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean get in first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Welcome to the TCS New York City Marathon, the greatest marathon in the world, greatest city in the world. We're ready to rock this thing. We're going to do it. Going through 5 boroughs is not an easy thing to do. And being able to do it with a bunch of other people, loving it. It's literally one of the most important days of the year in New York City. It is a day people celebrate, look forward to. Ya estamos de vuelta aquí a CECIDE en sintonía con tu salud. Y por supuesto agradecemos el gran patrocinio de Aspid Pharma, que nos permite llegar como cada jueves hasta ustedes. ¿Practicas algún deporte y quieres mejorar tu rendimiento? ¿Te has lesionado y aún no mejoras? Ven a CECIDE y conoce nuestros servicios especializados en ciencias de la salud como fisioterapia y rehabilitación deportiva, programas de acondicionamiento físico, medios de la recuperación a las cargas del entrenamiento deportivo, masajes deportivos, antiestrés y más. Visítanos en Avenida 503, número 185, Unidad San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786. Más de 20 años nos respaldan. CECIDE.
Volvemos con nuestro amigo y fisioterapeuta Miguel Ángel Ávila, que nos seguirá platicando acerca de el voleibol y también las lesiones más posibles, que en este caso, pues bueno, se utilizan tanto piernas como manos, ¿no? Así y es. en este bloque precisamente nos va a hablar acerca de las lesiones que puede haber en las manos de un voleibolista. Así es. Bueno, como bien mencionan, obviamente la dinámica, la interacción de las manos con el balón al momento del juego es un factor de riesgo importante para una lesión en estas estructuras. Digamos, acabamos de mencionar la lesión del tobillo como la más frecuente, pero no por esto deja de ser importante la de los dedos, y esto es precisamente por la mecánica del juego. Tenemos por entendido que hay una persona cuya función es atacar de tal forma que el balón caiga en el área del oponente, y hay otro que impide esa acción, que es un defensor que bloquea el balón en la red. Y es precisamente en este momento cuando, digamos, por cuestiones técnicas, antropométricas, de terreno, de tiempo, muchas veces el contacto no se hace directo con la palma, que es la parte más estable de la mano, sino con los dedos. Y obviamente no es lo mismo recibir un impacto directo en una superficie más amplia que en una articulación más pequeña, como podrían ser los interóseos. Entonces, en este momento es cuando se presenta también una lesión importante. Bueno, y dentro de estas lesiones, de verdad que a veces en los jugadores es muy común, se lesionó el dedo, y le ponen algunos vendajes, a lo mejor ni siquiera adecuadamente, tampoco llevan el procedimiento RICE, ni ninguna atención, les dicen así, lo van dejando, y van generando una deformación y un daño terrible a los dedos, que finalmente es un elemento muy importante para la vida diaria, para el trabajo, para las actividades de la vida personal. Es muy importante la mano y se van deformando, y tenemos jugadores de voleibol que tienen las manos deformes, dedos deformes, incluso con cirugías ya muy tardías, y esto va en detrimento de su vida como persona, y tenemos daños muy severos que no les permiten desarrollar un trabajo. Y entonces, como ya decía un profesor, oye, hiciste deporte, por eso estás lesionado. No, porque hizo mal el deporte y se atendió mal y no le dio seguimiento. ¿Qué nos puedes decir de esta imagen que está en proyección? Así es. Bueno, miren, precisamente se ilustra lo que les acabo de comentar. Es un contacto del balón con la falange distal, que no es lo ideal técnicamente. A veces esto puede ocurrir por una diferencia de estaturas entre atacante y defensor, o por un mal abordaje, un mal acercamiento hacia el balón. Lo único que tenemos nosotros que cuidar aquí es que si ya ocurrió una lesión, recurramos a los métodos adecuados, porque como bien mencionan, a veces de forma equivocada se tiende a hacer vendajes que se aprenden de forma empírica, que no tienen muchas veces ningún sustento, y esto, en vez de ayudar, pues resultan contraproducentes. Entonces podemos poner atención en eso, podemos poner atención en el trabajo y realmente en la disciplina de los atletas, porque muchas veces, bueno, sobre todo en deportistas, es entendible que su actividad esté limitada y que se presente un factor de frustración o de depresión si no se puede realizar, pero a mi punto de vista es más importante aún preservar la integridad de física del deportista, porque muchas veces ellos se encuentran en una situación de tengo que suspender mis actividades durante un periodo relativamente breve, pero no terminan ese tratamiento, no terminan ese tiempo de reposo, y después pues ese periodo termina siendo aún más prolongado. Es difícil tener como este control de disciplina por parte de los atletas para que respeten un periodo de descanso, pero realmente es importante, y creo que la manera de abordar esto es haciéndolos conscientes a ellos mismos de la importancia para su salud y para el buen desarrollo, y digamos que su vida útil sea un poco más prolongada. Claro que sí, tomar en cuenta el deportista o practicante, que debemos de tener una ética deportiva en la cual debemos de seguir ciertos
reglamentos, estatutos, procedimientos para poder seguir practicando el deporte de una manera muy competitiva, pero sobre todo salvaguardando nuestra integridad física, ¿no? Estas imágenes me recuerdan a mí en algún momento de mi vida cuando fui boxeador. No sé si Ivanovich pueda hacer el close-up o el acercamiento de mi mano derecha, que estos dos nudillos están recorridos hacia la parte de atrás. Okay. Y mi dedo pulgar tiene un... ¿Cómo se llama esto, doctor? Hay una inestabilidad articular. Okay. Inestabilidad articular. Que lo puedo meter y sacar. Y estos dos nudillos están recorridos hacia atrás. En aquel tiempo, pues yo era muy joven y muy inexperto. Bueno, ahora sigo siendo joven y inexperto también. Pero la verdad es que nunca me atendí el problema como tal. Nunca le dije a mi coach que me había lesionado. Y sobre todo, pues fue en práctica, ¿no? Entonces a mí me daba miedo decirle, es que le pegué mal al costal y esto me pasó. Entonces, eso me trajo otras consecuencias, que al día de hoy, por ejemplo, no puedo tener un agarre tan preciso con objetos muy pequeños. Entonces, por ejemplo, con los palillos chinos para comer, a veces soy ambidiestro en algunas cosas, me cuesta mucho trabajo agarrar los palillos chinos y como que es mi forma ahora de rehabilitarme utilizando los palillos chinos, pero sí me llega a complicar ciertas cuestiones en las cuales yo incluso agarrar un vaso con agua con la mano izquierda ya me causa problema. Bueno, entonces comentó Miguel que la atención es a través del Price o Rice, así es, dependiendo del profesional. Pero bien, después de que hacen esto, lo recomendable es que vayan a un centro a atenderse. Muchas veces la gente dice, te vas a ir a atender el dedo y vas a pagar, no sé, 50 o 100 pesos por la atención. No lo hacen. Claro, es que se lesionan la rodilla o el tobillo, dicen, no, pues esta lesión es más grave, esto me va a dejar secuelas más graves, y pagan a veces hasta cantidades exorbitantes. Pero se olvidan que la mano es la parte funcional de todo nuestro cuerpo, para comer, para lavarnos la boca, para peinarnos, para el trabajo, y no le hacen atención. Pues ya está con el hielito, o a lo mejor nada más inmovilízate los dos dedos, o etcétera. O si van con un profesional y los atiende inicialmente de manera correcta, cuando les dice hay que empezar a hacer ejercicios, se olvidan de hacer ejercicios, no le dan fortalecimiento adecuado, y ahí vienen las consecuencias, que obviamente esto va en detrimento de la persona. Ahora bien, Miguel, en tu experiencia, ya atendiste a una persona con el principio Rice y lo canalizas a tu consultorio. En términos generales, ¿qué elementos utilizas en el consultorio o a nivel clínico para poder atender a estos deportistas? Así es. Bueno, de manera inicial, lo importante en la etapa aguda es el control del dolor y de la inflamación, porque precisamente esto sirve incluso como de gancho para que los atletas se sometan de forma disciplinada a un programa de tratamiento. Si yo tengo como atleta la conciencia de que mi dolor no me va a permitir realizar la función como yo la deseo, me voy a frustrar y no voy a seguir indicaciones. En cambio, si yo veo un avance pronto, digámoslo así, en la mejoría de mi lesión, es más probable que yo siga instrucciones de forma adecuada. Entonces, digamos, en la etapa aguda, el control del dolor con termoterapia, crioterapia y movilizaciones leves, dependiendo del grado y el área de la lesión. Posteriormente, se pueden trabajar los rangos articulares, tanto de falanges como de prensa fina, gruesa, e incluso muñeca, porque a veces también está muy afectado. Y al último, pues la reeducación del gesto deportivo, que es, insisto, la revisión de la técnica adecuada de la realización de los movimientos durante el juego. Esto es responsabilidad no solamente de los entrenadores, sino de los jugadores mismos. Como acaba de mencionar el compañero Miguel, la situación es que los mismos atletas, por un temor de abandono de la actividad o de una reprimenda por parte de su entrenador, descuidan estas situaciones que a veces pueden salir en un periodo relativamente breve y terminan siendo incluso quirúrgicas. Entonces Pues lo que hemos comentado también es que
bueno, si esto pasa en personas mayores de edad, pues también es su responsabilidad totalmente, el que no se atiendan y con las consecuencias que pueden llegar a tener. El problema está dado sobre los niños y los jóvenes, que hay muchísimos niños y jóvenes que están practicando el deporte día con día, por el campeonato nacional, por la olimpiada juvenil e infantil, por los torneos escolares, por una infinidad de eventos. Igual sufren la lesión, los papás, pues nada más se inflamó, el hielo ya se siente bien y regresa. Y se olvidan de que tienen que atenderlos porque ellos en cierta medida no son responsables. El niño y el joven quieren luego regresar a jugar. Si los padres de familia participan en que el niño y el joven aprendan a atenderse y llevar un seguimiento, por ende van a recuperarse y van a ser personas más saludables al término del retiro del deporte de alta competencia, que pueden hacer competitivo toda la vida, lo pueden hacer, ¿no? Ahí están los equipos másters y siguen jugando, pero en las mejores condiciones. De hecho, ahora ya nos encontramos que gracias a la información que viaja inmediatamente a programas como este y otros tantos que se dan en los diversos medios de comunicación, ya la gente y los padres de familia ya se están comprometiendo más a apoyar, a atender y a cuidar a sus hijos. Ya no es nada más, órale a competir y queremos que ganes, porque todo ese esfuerzo que hacen los niños, todo ese desgaste que tienen los padres, todo ese esfuerzo que hacen los entrenadores, muchas veces decimos se va a la basura. ¿Por qué? Pues porque no se tuvo el cuidado, porque el entrenador ya quería que el niño regresara rápidamente, porque era su estrellita y no le dio el tiempo. Los papás porque a lo mejor ven reflejados muchas veces lo que ellos no hicieron en sus hijos o los quieren ver profesionales. Y entonces ahí es donde viene el problema. Cuando los padres llevan a los hijos para que hagan una buena práctica deportiva, curiosamente son los niños y los jóvenes que llegan a tener mejor resultado deportivo y con menos daño. Bien, y estábamos viendo hace un momento una imagen de lesión de rodillas. ¿Qué nos puedes hablar de ello, Miguel? Así es, bueno, y otro mecanismo de lesión frecuente dentro de la dinámica del voleibol es la hiperextensión de la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? La rodilla tiene únicamente un eje de movimiento hacia flexión o extensión. Pero volvemos a lo mismo, debido a un esfuerzo súbito o a una posición inadecuada o biomecánicamente incorrecta durante el juego, se puede llegar a una situación de estas. ¿Qué quiere decir? Esto es que se flexione, pero en el sentido opuesto para el que está diseñado la rodilla. Y esto es algo muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Esto obedece a una cuestión probablemente hiperlaxitud, porque pues el cuerpo de las mujeres está diseñado para alojar un ser dentro. Y si a eso le agregamos una energía, un esfuerzo exterior, es más probable que se presente una situación de estas. Muy bien. Pues bueno, está súper interesante esta información que nos estás brindando, pero es tiempo de ir a un pequeño corte con nuestros patrocinadores y en un momentito volvemos para seguir con este tema tan interesante. Pues bueno, vamos a darle oportunidad a que nos presenten algo de Aspid Pharma y enseguida regresamos aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party.
Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean getting first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness in that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be great. Estamos aquí de vuelta en CECIDE, en sintonía con tu salud. Bien, vamos a continuar con el cierre de este programa y no sin antes comentar de las bases más importantes, ¿no? que considero es corregir esos errores que hemos cometido todos en algún momento de nuestra vida deportiva y pues también los expertos o especialistas que a veces tenemos amplios conocimientos de muchas cosas, pero un pequeño detalle pues cuesta grandes errores, esas pueden ser consecuencias que pueden terminar en nivel hospitalario. Y pues bueno, Miguel, ¿qué nos podrías platicar acerca de estos métodos correctivos? Sí, bueno, pues a mí me parece muy importante el interés y la presencia por parte de los entrenadores y los responsables de cualquier tipo de grupo deportivo que sean conscientes y que, como la mayoría fomenta el amor a su deporte, igual que fomenten el amor y el autocuidado a sus propios discípulos, digámoslo así, para tener un cuidado integral. O sea, cuando se presenta una lesión o una situación adversa en un atleta dentro y fuera del campo del juego, no es únicamente por una situación fortuita. Casi siempre son situaciones, digamos, más pequeñas que se juntan y digamos, llega a derramar el vaso, ¿no? Entonces, si nosotros como jugadores y como padres de familia y como entrenadores, todos somos conscientes de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, podemos mejorar tanto la cultura de la práctica del deporte en México como la división de responsabilidades de cada uno de los profesionales a la atención de los atletas. Y bien, esto que acabas de decir es, todos difunden el amor a su deporte, ¿no? De hecho, por eso entrenan, por eso se siguen como entrenadores, aman tanto su actividad física que quieren que todos la amen igual. Pero lo has dicho muy acertadamente y eso se merece un fuerte aplauso aquí, de que realmente también fomenten el amor al cuidado personal, a la salud. Ellos van a ser clave para que se desarrolle esta cultura de la prevención, que está muy baja todavía en México. Obviamente ya hay generaciones que vienen teniendo eso, pero sí es muy importante esto, y en todos los ámbitos. Si lo hacemos bien en el deporte, si lo hacemos bien la prevención en casa, si lo hacemos bien la prevención en la escuela, pues lo vamos a hacer a nivel social. Como ya comentamos, los sismos, pues no los vamos a predecir, pero sí podemos tener ciertas acciones preventivas para disminuir el impacto que nos pueda generar como persona, como familia o como ente social. Y si le hacemos eso, pues evidentemente vamos a ayudar y no esperar a que el gobierno solucione todo, que tiene su alta responsabilidad, sí, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y en el deporte es lo mismo. Se habló mucho de la Olimpiada, era el plus, que ahorita hay algunos procesos de cambio, pero la Olimpiada juvenil infantil era muy importante. Sin embargo, los servicios de salud en apoyo a estos deportistas era prácticamente nulo, ya que si hablábamos que había una persona, un fisioterapeuta, un médico, un psicólogo por cada 10,000 o 5,000 participantes, decimos que pues no es nada, es imposible de brindar. Y tenemos muchos pequeños, muchos niños lastimados y ya retirados en edades tempranas.
Bueno, y hablando de la longevidad en el deporte, pues el voleibol es uno de los que se presta mucho a esa longevidad. Por eso era importante, y qué bueno que se tocó el tema a través de un experto tanto en deporte como en fisioterapia de voleibol, porque el voleibol se presta para los niños de forma adaptada, claro, de forma adaptada, que es los predeportes. Luego ya entran al deporte infantil y juvenil como tal, en la edad ya de madurez, pero también se puede llegar a seguir jugando voleibol en edades de adultos mayores. Y esto es a través también de un deporte adaptado que se llama cachibol, y que es muy interesante, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Estas personas que a veces se dedicaron toda su vida a trabajar y ahora dicen, pues queremos cuidar nuestra salud, nos queremos integrar al deporte, empiezan a practicarlo y empiezan a venir las lesiones y los daños, y resulta que ahora están peor por estar haciendo la actividad. Pero no es por hacer la actividad, es por lo mal que se hace, ya sea técnicas inadecuadas, ya sea recuperación inadecuada, cargas inadecuadas, que todo esto van sumando, como bien tú lo decías, es una suma de elementos lo que va a propiciar no solamente lesiones, hasta inclusive enfermedades. Es por ello también que nos interesa mucho el voleibol, porque incluso en el voleibol, también en el deporte adaptado, para quien no tiene una motricidad en las piernas, hacen voleibol adaptado a través de estar sentados con una adecuación, y es bien interesante porque siempre va a demostrar el voleibol algo, mucha movilidad, mucho dinamismo y sobre todo un convivio social. Porque los equipos son muy unidos, se ve mucha integración, y las personas de la tercera edad lo que buscan también es una parte social, integrar los niños también. Entonces es un deporte muy interesante, muy bonito, y qué bueno que lo estás practicando, y qué bueno que nos viniste a platicar de ello. ¿Tú has tenido experiencia en el cachibol? El cachibol, bueno, en algún momento cuando estaba yo preparándome dentro del deporte, sí tomé clases de cachibol, porque pues es, como bien lo mencionó, una adaptación para cuando se está iniciando dentro del deporte, o cuando al contrario ya, digamos, las capacidades físicas se merman, pero se sigue teniendo la actividad. Entonces sí es. Pues aquí tenemos entonces ya dos actividades deportivas que están demostradas, que se pueden hacer por toda la vida, casi en las mismas condiciones, con las adecuaciones. 1, el voleibol; 2, el karate, que en cualquier condición; el atletismo también se puede desarrollar. Pues bien, casi estamos llegando, y sí no quiero dejar mencionar que hay muchos elementos novedosos, actuales, para atender lesiones. Podemos hablar de nanotecnología para fisioterapeutas, podemos hablar de campos electromagnéticos pulsados de última generación, podemos hablar de muchos elementos, pero sí es importante que se haga a través de una manera adecuada y no tomarlo nada más como panacea porque están en este momento. Como tú bien lo decías, están los diversos vendajes y no es nada más poner quine, ¿no? Tiene que aplicarse el vendaje de manera adecuada y el necesario a cada lesión. El tratamiento que se requiera también va a tener que ser de acuerdo a la lesión. Y bueno, también a Aspid Pharma, que tiene un producto muy interesante, muy novedoso, para que los deportistas se recuperen. Entonces, si hay deportistas por ahí que tienen algún problema de salud, que ya han llevado diversas manifestaciones de tratamiento, pregunten a su médico tratante con la opción de Aspid Pharma y estos medicamentos, que son a través de medicamento ingresado o alguna infiltración, o algún medicamento desde la piel, y están teniendo muy buenos resultados. Entonces es buena oportunidad para que quien ya tenga muchos tratamientos tenga esta opción. Y la verdad, pues, nosotros seguimos agradeciendo a la Universidad Salesiana por el apoyo que nos brinda, así que si quieren también estudiar una carrera hablando de estomatología, de psicología, pedagogía, pues asistan a la Universidad Salesiana, porque ahí van a encontrar una buena opción con excelentes profesionales y a un costo muy accesible. Y pues, ¿qué más puedo decir? No, el de Unitec, ¿no? Que gente de Unitec, de VM, trabajan con nosotros. Y bueno, aquí lo estás demostrando, tu preparación en esa universidad, pues ahora está dando frutos, puesto que ya estás muy activo en el deporte y has avanzado mucho. Y pues, Mike, nos queda para despedir el programa. Pues bien,
Más que nada agradecerte, Miguel Ángel, por toda esa preparación que tienes. A mí me da un enorme gusto escuchar a un experto tan joven como tú. De verdad es un orgullo poder compartir este momento contigo, porque pues en la actualidad muchos jóvenes se van por otras aficiones o diversiones, y muy pocos se preparan realmente personas como tú. Y pues te auguro un enorme éxito. Y yo creo que debemos de seguir fomentando toda esta cultura en pro del deporte y del bienestar social y personal, ¿no? Pues bueno, algo que nos quieras compartir antes de despedirnos. Pues agradecer nuevamente la invitación. Honestamente estaba muy nervioso al principio, pero la plática fluye bien, es muy interesante, y sobre todo cuando hablas de cosas que te gustan, ¿no? Como bien mencionan ustedes, quiero extender el agradecimiento a todos mis docentes, a la gente que me ha ayudado a prepararme, a conocer tanto el ámbito de la salud como del deporte, y a ustedes obviamente por el espacio, y pues esperemos estar aquí en algún futuro no muy lejano otra vez. Así es, claro que sí, vamos a tener nuevos temas. Por último, quiero mandar un saludo a mi hermana Susana, que está convaleciente en casa. Ahora tengo un hámster en casa porque se le hizo un cachete de este tamaño. Pero bueno, un saludo, que se recupere pronto porque me tiene que lavar la ropa. Pues nos vemos hasta el próximo jueves. A nombre del doctor Rogelio Aguilar de CECIDE, el fisioterapeuta Miguel Ángel Ávila, Mike su servidor, Sportiva TV, y el día de mañana estaremos estrenando el programa Revolución para Todos, en el cual pues vamos a tratar temas de desarrollo humano, deporte adaptado y pues todo lo que refiere al tema de discapacidad también. No se lo pierdan, en punto de las 3 de la tarde. ¿Algo más, doctor? No, pues ya nos despedimos, y felicidades, Mike, por el nuevo programa. Sé que va a tener mucho éxito también, porque también eres un joven con mucho interés y has superado las adversidades que se te han presentado y las vas a seguir superando. Bien, nos vemos el siguiente jueves con otro tema relacionado a la fisioterapia y la salud. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Vámonos a los mojitos cubanos. Vamos pues.